Tengan ustedes muy buenas tardes, un afectuoso saludo a quienes hoy se encuentran conectados para presenciar esta exposición. Emprendedores presentes, ejecutivos de empresa, empresarios, directivos, académicos y por supuesto a todos nuestros estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios que hoy se encuentran conectados y que están prontos a conectar en esta actividad. En nombre, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, y en especial de la carrera de Ingeniería Comercial, le damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes a esta conferencia titulada Coyuntura Económica Internacional y Local con enfoque de mediano plazo. A través de estas actividades, la Universidad Autónoma, en conjunto con la Facultad de Administración y Negocios, buscamos contribuir al crecimiento y en especial al desarrollo de nuestra Araucanía, así como también del país, haciendo eco de nuestra misión, donde la universidad se define como una institución de educación superior cuya misión es formar en los distintos niveles del sistema graduados y titulados competentes, socialmente responsables y orientados hacia una educación permanente, proporcionando para ello un entorno académico de calidad que promueva el desarrollo de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, contribuyendo, por supuesto, así al progreso de la sociedad. Saludamos con especial atención a nuestro expositor que hoy nos acompaña, el doctor Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas tardes, Cristian, un agrado poder compartir contigo hoy día una conversación como la que se va a gestar hoy. ¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Me alegra poder seguir haciendo cosas juntos, que ya hace tiempo estamos haciendo cosas juntos en la región, así que muy agradecido. No, por favor, gracias a ti, Cristian, siempre nos ha acompañado. El doctor Cristian Echeverría ha sido uno de nuestros impulsores, ¿cierto? Y colaborador con la metodología que diseñó, ¿cierto? A través del centro de la Universidad del Desarrollo para poder levantar información nosotros de la Araucanía del Índice de Confianza Empresarial, un insumo que ya desde el año 2017, ¿verdad?, está a disposición de las empresas y del sector público como insumo para la toma de decisiones. Así es que un agrado, por supuesto, Cristian, poder seguir en esta senda y también tenemos planes para poder seguir ampliando, ¿cierto?, estos indicadores que sin duda son un aporte para la región y así ha sido valorado, digo, por los gremios y los emprendedores. Quiero antes de presentar al profesor y dejarlo para que haga su exposición, introducir este tema que quisimos relevar en esta exposición, que es la principal de este segundo semestre para nuestra carrera de Ingeniería Comercial. Quisimos dar relevancia a la coyuntura económica porque precisamente en este contexto de pandemia, primero el año pasado, hoy pandemia y también temas sociales, políticos, ¿verdad?, que se están gestando en nuestro país, no solo en nuestro país, sino que también la coyuntura internacional hoy día, ¿cierto?, los desequilibrios internacionales con estos problemas de cadenas de suministro, problemas de stock, de producción, paralización de algunas economías el año pasado y hoy día que buscan, ¿cierto?, las grandes economías, la reactivación también a economías pequeñas como la nuestra, nos impactan, ¿verdad? Estas variables exógenas impactan nuestra economía y por otra parte también lo que sucede dentro de nuestra casa tiene impactos internos, sin duda. Y por sobre todo tiene impactos sobre las familias, ¿ya? Lo que buscamos también es relevar en estas instancias el cómo todo este movimiento de variables, ¿cierto?, influyen en la toma de decisiones de la política pública, en la política monetaria, entre otros. De todo aquello nos va a hablar hoy día el profesor Cristian Echeverría, quien es experto en esta temática, y él presentará la conferencia titulada Coyuntura Macroeconómica Internacional y Local, repito, con enfoque en el mediano plazo. Cabe destacar que el profesor Cristian Echeverría es director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Él es de profesión, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, es doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, y es Master of Arts in Economics de Georgetown University. El profesor Echeverría es autor de múltiples publicaciones científicas, aspectos relacionados, él aborda en sus investigaciones relacionados, con el mercado laboral y así también con el mercado de derivados, entre otras temáticas
asociadas a la economía. Para nosotros, por supuesto, es un agrado tener hoy al profesor Echeverría hablándonos de coyuntura macroeconómica. Profesor, lo invitamos, por favor, a comenzar su exposición. Muy bien, muchas gracias, Humberto. Voy a compartir, supongo que, creo que, dame un segundito, y esto debería ser. ¿Ahí se comparte? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Sí. Entonces, miren, la presentación que yo voy a hacer se diferencia de otras presentaciones en el sentido de que voy a quizás partir de lo que es diferente esta vez de otras recesiones y de otras recuperaciones, marcando las diferencias, porque yo creo que es por todos conocido que en las recesiones se sabe que hay caída en el producto, aumento del desempleo, tendencia a la caída de los salarios y hay políticas públicas macroeconómicas expansivas tanto por el lado fiscal como por el lado monetario. Todo eso ya lo vivimos, ya es historia, ya desde el año pasado y todavía un poco este año, pero la verdad es que la historia se está revirtiendo. ¿Por qué razón? Porque las recuperaciones de las economías también plantean el permitir o hacerlas que converjan en forma con cierta suavidad, pero que converjan en forma segura a su crecimiento potencial y no más allá. Es decir, no es bueno para las economías que estén muy desviadas en un crecimiento muy rápido, más allá de su potencial. ¿Por qué razón? Porque ahí se incuba lo que se llama, en jerga macroeconómica financiera, se incuban los desbalances, los temidos desbalances financieros, que básicamente es una forma elegante de decir acumulación de deuda no viables. Por el lado de los hogares, ¿por qué razón? Porque, bueno, creciendo rápido se ven las cosas rosadas para adelante. Las personas, los hogares, no todos, estos no son comportamientos colectivos, los hogares no un conjunto que se comporta como manada, pero basta con que un 5 o un 10% de los hogares sí empiece a tomar decisiones equívocas respecto de su percepción de ingresos, como si fueran a durar por un tiempo prolongado hacia adelante, y con ese 5% que entre en problemas de dificultad de pago, ya empieza a generar problemas en cadena en el sistema de pagos en general, ¿ya? Entonces no se necesita grandes números de consumidores o de hogares que entren en dificultades financieras para que se generen dificultades financieras que se amplifican dentro del sistema financiero, especialmente el sistema bancario, ¿ya? Lo mismo con los créditos a las empresas. Las empresas, después de un año de fuerte crecimiento, si la cosa no se frena rápido, un segundo año de fuerte crecimiento puede hacer que muchas empresas digan, bueno, las ventas están buenas, voy a aprovechar el momento, voy a endeudarme para comprarme una máquina extra o más equipo, aumentar incluso la planta, el tamaño de la planta para satisfacer esta demanda boyante que tengo delante, y se toman decisiones de inversión con deuda, porque las empresas en lo grueso, el grueso de su financiamiento es deuda, no es capital propio, ni son utilidades retenidas ni utilidades del periodo. Más o menos, grosso modo, solo un 10% del financiamiento de las empresas en promedio es con capital propio y el otro 90% en general es con endeudamiento. Entonces las empresas están fuertemente apalancadas en su operación normal. Eso es lo normal en el ámbito, en el sector institucional que llamamos el sector corporativo, ¿ya? Entonces, cuando esas decisiones las empiezan a tomar algunas empresas, no todas, no se trata de que todo el sector corporativo se va a equivocar y va a interpretar un periodo de bonanza, de crecimiento rápido, como que vaya a durar por un tiempo más allá de lo razonable, sino que basta con que solo un 5% de las empresas se equivoquen, ¿ya? Y con ese 5% que entra en cesación de pago, puede poner en jaque a varios bancos. Y al entrar en jaque varios bancos, o uno solo, pone en jaque al resto del sistema bancario, porque los bancos también se endeudan entre sí. Los bancos normalmente en el sistema bancario en Chile, en Estados Unidos y en todos los países ocurre que hay endeudamiento cruzado entre entidades financieras. Y también los bancos no solo se financian con contrapartes locales, sino que también con bancos internacionales. Entonces, los efectos que puede provocar un porcentaje pequeño de los hogares que se equivoque, que tomó deudas que después no puede pagar cuando las cosas ya no sean tan rosadas, tan bollantes, o de empresas que tomen deudas que también, de nuevo, están hechas con una estimación de flujo de ingresos y de ventas, pero que esas estimaciones no sean sostenibles a través del tiempo. Y no sean sostenibles no que caigan a cero, sino que simplemente sean un 10% por debajo de las proyecciones, y ya esa empresa
probablemente el valor de sus activos va a ser más bajo que el valor de sus pasivos. Es decir, entra en quiebra, ¿ya? Especialmente en sectores que están severamente apalancados, como el sector construcción, por ejemplo, que es uno de los primeros en general donde se acumulan este tipo de comportamientos de exceso de endeudamiento. Entonces, esa es la razón por qué la Reserva Federal ya está, y este pantallazo lo tomé de Bloomberg hoy día, ¿cierto? Pero ya está en discusión cuándo comienza la Reserva Federal, que es el banco central más importante del mundo, cuándo comienza la Reserva Federal a retrotraer esta gigantesca expansión monetaria que inició en marzo del año pasado, cuando primero bajó las tasas de interés violentamente a prácticamente 0%, ¿ya? Y además entró en un programa masivo, billonario, digamos, de compra de bonos para inyectar liquidez al sistema financiero y permitir que el crédito siguiera circulando en la economía, y adicionalmente compra de activos, compra de bonos, en que bajó las tasas de interés en distintos horizontes de plazo, de 10 y 20 años fundamentalmente. ¿Para qué? Para estimular la inversión, porque la liquidez baja las tasas de interés de mercado, del mercado monetario, de los créditos de corto plazo, y eso estimula el consumo fundamentalmente. Pero las tasas de interés de horizontes más largos, esas de 10, 20 y hasta 30 años, esas influyen sobre las decisiones de inversión. Decisiones de inversión de las cuales una parte importante de la inversión es la inversión inmobiliaria que hacen los hogares cuando compran vivienda, ¿ya? Y que alimenta el sector construcción, que tiene muchos encadenamientos con la economía, especialmente a través de la generación de empleo. Y adicionalmente, por la inversión física en capital físico que hacen las empresas. Entonces esas dos fuentes de inversión se ven estimuladas, o por lo menos se evita que colapsen y que caigan en lo grueso de la crisis, por la vía de bajar las tasas de interés de esos horizontes más largos, ¿ya? Entonces, eso es lo que hizo la Reserva Federal el año pasado, en 2020, y ahora se está planteando ya la posibilidad de que, o sea, de hecho ya lo anunció la Reserva Federal, que va a comenzar a desfasar, a reducir, disminuir la velocidad de compra de estos bonos en los mercados financieros. Le va a reducir, ya anunció, del orden de los 15 mil millones de dólares, bajando de los 200 y tantos mil millones de dólares que estaba comprando mes a mes, va a empezar a bajarlos de a 15 mil millones de dólares cada próximo mes de los que vienen de aquí a los meses venideros, que esto rebalsa hasta el próximo año, hasta que el programa cese. Y lo dijo muy claramente, con toda la flexibilidad del caso: si es que se ve que la economía no se está recuperando tan rápido, bueno, ponemos una pausa en ese retrotraer de las compras de bonos. Y cuando termine ese programa de reversión, digamos, o de desfase del programa de compra de bonos, ahí la Reserva Federal contempla que en algún momento del próximo año comenzar a gradualmente iniciar una normalización de las tasas de interés, ¿ya? Entonces, ¿por qué esta introducción larga a raíz de solo una imagen de Jerome Powell ahí hablando hoy día, ¿ya? Es porque esto es un poco el trasfondo de la música de la macroeconomía que está permeando al resto del mundo. Algunos bancos centrales ya han comenzado un poco antes que la Reserva Federal, como el Banco Central nuestro, a retrotraer el estímulo monetario. Hemos visto cómo nuestro Banco Central nos hizo levantar las cejas de sorpresa en la última reunión de política monetaria, ¿cierto? Cuando subió las tasas de interés en 125 puntos base, abruptamente, para lo que son los estándares de lo que habíamos visto en el pasado más de una década. Y sin embargo, es un aumento de tasa de interés nominal que no hace más que simplemente, en la práctica por ahora, mantener una tasa de interés real negativa en los créditos que otorga los bancos a través de sus distintas formas de financiamiento. Entonces, en el fondo todavía, si se quiere, no es completamente efectiva esta alza, pero ya marca una trayectoria de normalización que ha sido ratificada en las distintas intervenciones de los consejeros. Entonces, eso nos lleva al título del panorama económico, o panorama de la economía mundial, el World Economic Outlook, que salió recién hace unos días atrás, en que habla de todos los desafíos que significa la recuperación durante una pandemia, en que todavía hay preocupaciones de salud, sanitarias dando vuelta. ¿Por qué razón? Porque muchos países ya están viviendo sus cuartas y quintas olas y con variantes del virus que son distintas a las anteriores. Y empezando
invierno en el hemisferio norte. ¿Por qué eso lo subrayo? Porque, bueno, sabemos, epidemiológicamente sabemos que va a haber incrementos en las tasas de prevalencia del virus nuevamente en el hemisferio norte. Sabemos que en China ya hay cuarentenas en algunas ciudades en forma preventiva para impedir que esta variante Delta se expanda rápidamente por las paralizaciones de la economía que puede generar si es que se difunde en forma masiva, como fue la primera ola. Entonces, eso es lo que están tratando de evitar. Pero, desafortunadamente, van acompañadas de medidas de restricción a la movilidad, que son frenos al crecimiento económico en las localidades donde se implementan. Entonces, el contexto de esta recuperación y de este intento de normalización de la economía y de las tasas de interés y de la política monetaria es con un mapa de riesgos bien delicado, porque está por una parte que las consideraciones de riesgos de salud siguen altas, fluctuantes, en formas cíclicas de olas. No es como una recesión típica esta que viene una caída, hay un periodo malo, vienen las políticas macroeconómicas, rescatan la economía y de ahí para adelante con altos y bajos, pero hay una trayectoria clara. Aquí esto es distinto. En estos 2 años hemos aprendido que la trayectoria es errática y está de la economía y está muy subordinada a lo que ocurra con los aspectos sanitarios, es decir, la evolución de la pandemia. Podemos decir que la pandemia no ha terminado. Eso lo podemos decir con total certeza actualmente. Y a puertas de un invierno en el hemisferio norte, que es cuando recrudecen todas las enfermedades respiratorias, incluyendo la prevalencia del COVID. Adicionalmente, las paralizaciones en distintas regiones del planeta han generado severas perturbaciones en las cadenas logísticas y de distribución global de bienes finales, así como de insumos y componentes. Y esto lo subrayo porque es algo que no se había visto en el mundo en otros momentos de recesiones. Es algo nuevo. ¿Y en qué sentido es algo nuevo? En el sentido de que ese tipo de perturbaciones no responden a tasas de interés bajas, no responden a políticas fiscales expansivas, responden única y exclusivamente a que el taco, por ponerlo usando jerga, como haciendo el símil con los tacos de tráfico, ¿cierto? Literalmente es un taco lo que se generó en los puertos, en todas las cadenas de envío de carga a los puertos, especialmente en Asia, donde es más grave el problema, y en China en particular. Pero también, no solo en los puertos en la acumulación, sino que también en los barcos, la factibilidad de transporte en barco y en los destinos finales, las disponibilidades de containers, en fin. Entonces, todas esas severas perturbaciones a la cadena logística, tanto en la producción como en el transporte y distribución, en las cadenas globales de distribución, están severamente estresados y perturbados con tacos, es decir, retrasos en la distribución que van incluso desde los orígenes de la pandemia. O sea, se sabe que hay containers que están estacionados en puertos en China desde abril del año pasado sin esperanza de subirse a ningún barco nuevamente por un tiempo largo. ¿Por qué razón? No es porque no hayan barcos ni haya espacio, hay, pero se generó un bolo, que también la distribución marítima se vio afectada por la pandemia, pero se generó un bolo de carga por distribuir que es mayor que la capacidad de transporte instalada, y los barcos y las líneas navieras han tenido que asignar los cupos en base a precio. Entonces eso está a la base de por qué los precios de transporte marítimo se han multiplicado por 4 veces, básicamente comparado con lo que teníamos a comienzo de la pandemia en marzo-abril del año pasado. ¿Ya? Y eso significa que solo los productos y componentes esenciales de alto valor agregado, o los que están dispuestos a pagar esos nuevos valores de costo de transporte, son los que logran estos cupos, y no lo logran inmediatamente tampoco, entran simplemente en la lista de espera. ¿Ah? Y los que no lo hacen, no quedan en la lista de espera y quedan ahí, digamos, durmiendo en grandes lugares de almacenamiento en los puertos, esperando, con esperanza que haya alguna vez una normalización de esto. Entonces, ¿por qué subrayo esto? Porque los componentes y los insumos son esenciales en otros procesos productivos. Y hemos visto cómo, por ejemplo, la dificultad de disponer de chips ha paralizado parcialmente la producción de autos en Alemania, en Europa y en Estados Unidos. Es decir, ha disminuido la velocidad de producción de automóviles, siendo que la demanda está altísima, producto de la recuperación económica y toda la abundancia de liquidez que hay. Y sin embargo,
las ventas son menores a lo que correspondería para ese nivel de demanda porque la producción está trabada porque no hay chips suficientes. Entonces, los efectos de esta pandemia han sido súper complejos porque han llegado incluso a generar problemas de aprovisionamiento de componentes que en el mundo del siglo XXI son centrales, como microchips y conductores, microconductores. Entonces, a eso se refiere con las severas perturbaciones a las cadenas logísticas y de abastecimiento. Y todo esto se ha traducido finalmente en escasez de bienes finales, en escasez de bienes intermedios, insumos productivos, en escasez de componentes importantes para la elaboración de equipamiento industrial y tecnológico, y todo eso finalmente redunda en mayores precios, que a la par se ha visto también retroalimentado por una alza importante en los precios de los commodities, ¿ya? Especialmente de la energía. No olvidemos que la energía en lo peor de la pandemia, el petróleo cayó por debajo de los $30 el barril, estaba en 25, 26 en los peores días, me acuerdo, entre marzo y comienzos de abril. Puntualmente hubo un día en que alcanzó valores negativos. El petróleo en despacho desde la refinería o desde las plantas de producción alcanzó un momento particular que coincidió en un día de vencimiento simultáneo de muchos contratos de compra que estaban transándose valores negativos en el petróleo. Pero en lo grueso podríamos decir el promedio del precio del petróleo en el mes de abril fue $25 el barril, grosso modo, y hoy día estamos sobre los 80. Entonces, además hemos visto que los precios de la energía se han multiplicado por 3 veces, básicamente, a nivel global. Y eso también presiona los costos de producción. Entonces, en esta recesión y recuperación tenemos que las economías están enfrentando el curioso dilema, y los bancos centrales están, los presidentes y gobernadores de todos los bancos centrales del mundo se están desvelando con el fantasma de esta inflación, que todos hemos escuchado en los titulares últimamente. Esta inflación es un fenómeno que ocurrió en la década de los 90 en Japón, y no se habían visto muchos otros fenómenos de esta inflación, que es estancamiento económico con inflación. Es como el peor de los mundos para un banquero central. Porque estancamiento económico dice que la política monetaria óptima para implementar sería bajar las tasas de interés y inyectar liquidez a la economía. Pero combatir la inflación, que coexiste en esta inflación, ¿cierto?, implica exactamente la receta contraria, es decir, subir las tasas de interés. Entonces los bancos centrales tienen que sacrificar uno de los dos objetivos. O sacrificar que la inflación se dispare y rescatar a la economía de un estancamiento, o combatir la inflación, ¿ya?, y hundir la economía o perpetuar en su estancamiento prolongado, que es lo que fue la estrategia que optó el Banco de Japón inicialmente en la década de los 90, cuando vivieron este fenómeno de esta inflación, que fue además en otro contexto, en un contexto de una crisis financiera prolongada de su sistema bancario, que contrajo el crédito, tuvo varios otros. Pero en lo grueso el fantasma de esta inflación está creciendo, el temor, ¿ya? Y eso pone a los bancos centrales en una situación bien compleja, ¿ya? Entonces la Reserva Federal, por ejemplo, con su autonomía e independencia y con el tamaño del Banco Central que es, bueno, lo han dicho con sus letras, estamos dispuestos a soportar y a tolerar una tasa de inflación mayor que la que nos sentimos cómodos. Y hoy por hoy la tasa de inflación de Estados Unidos anualizada en variación en 12 meses está en torno a puntualmente entre 4 y tanto y 5% más o menos, pero supongamos que vamos a terminar en torno a cerca del 5% en diciembre, ¿ya? Eso es insólito, porque la meta de inflación de Estados Unidos es un 2%, a diferencia de nuestro Banco Central, que tiene un rango meta entre 2 y 4%, centrado en 3 en horizonte a 24 a 36 meses. La Reserva Federal tiene un objetivo autoimpuesto también, súper claro, 2%. O sea, entre 4 y 5% está, pero súper lejos de su meta inflacionaria. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la inflación el próximo año todavía, porque los problemas de costo de producción siguen prevaleciendo y siguen presionando, digamos, la estructura de costos del aparato productivo norteamericano. Entonces, pero la Reserva Federal optó, lo dijo súper claro, preferimos sacrificar que la inflación se nos escape un poco, porque ya han dicho muchas veces esto va a ser transitorio, esto no nos tiene preocupados, pero sí los tiene preocupados. ¿Ya? Un banco central no puede no preocuparse de la inflación, porque la inflación erosiona también, por sí misma puede generar otros fantasmas, puede
profundizar un eventual estancamiento de la economía, porque la inflación erosiona el poder de compra de los salarios, ¿ya? Y los salarios son la principal fuente de ingreso del promedio del sector hogares, no de todos los hogares, pero el sector hogares como sector institucional como un todo, en cualquier país del mundo, el grueso de los ingresos de los hogares provienen de ingresos del trabajo en poder adquisitivo, es decir, en poder de compra. Y si ese poder de compra se ve erosionado por inflación no esperada, bueno, los gastos se ven afectados también. La expansión de la demanda agregada se desacelera, y en un contexto en que el próximo año se anticipa que se va a acelerar en todo el mundo, entonces la Reserva Federal está cuidando eso. Pero han decidido dejar que la inflación, entre ambos metas, crecimiento o inflación, ya lo dijeron claramente, por un tiempo estamos dispuestos a tolerar que la inflación se vaya más allá de nuestro umbral de objetivo operacional para la inflación, que es la inflación en torno al 2%. Nuestro Banco Central hizo una opción distinta. Nuestro Banco Central, bueno, además estamos en un contexto distinto. Nuestra economía no está creciendo al 5 o 6% este año, sino que va a crecer al 11%. O sea, la situación estamos mucho más desviados en términos de meta de crecimiento también que la economía norteamericana, y por lo mismo la urgencia que ha mostrado el Banco Central en revertir no solo la inflación, sino que también hacer que la economía converja su crecimiento potencial pronto y no se generen estos desbalances financieros a nivel de hojas de balance de las empresas y de la capacidad de pago de las deudas de los hogares. Entonces, esta recuperación, a diferencia de otras, se caracteriza por la rapidez, la velocidad. O sea, en un año, la economía global ha recuperado prácticamente toda la caída del año pasado, y la gran mayoría de los países de ingresos medios altos y medios también. No así las economías emergentes y los países pobres, que están en otro mundo. ¿Por qué razón? Porque han podido controlar más lentamente la pandemia, han tenido que prolongar por más tiempo las restricciones de la movilidad y por lo tanto la recesión que han vivido es más profunda. Y tienen menos capacidad que las economías avanzadas para salir de la recesión por la vía de expansión del gasto fiscal, emisión de deuda pública o la implementación de políticas monetarias expansivas que se amplifican por la vía del canal del crédito en un sistema financiero desarrollado. Eso es más precario en los países, en la economía emergente y países pobres, ¿ya? Entonces, pero en promedio, a nivel global, salvo las regiones más atrasadas del planeta, ha habido una rápida recuperación de la producción y de la demanda agregada. También esto es resultado de que ha habido una fuerte reacción fiscal en las economías, en las principales economías del mundo, en las principales regiones económicas, una fuerte expansión fiscal que ha paliado la pérdida de ingresos, la caída de ingresos de los hogares, pero esa expansión fiscal está llegando a un cese con distintas velocidades en distintos países. Vemos nosotros nuestro IFE ya cesa en diciembre, ¿cierto? ¿Qué va a pasar después de diciembre? Bueno, muchas personas, muchos hogares que, digamos, pasaron una situación muy crítica el año pasado en forma menos crítica gracias a estos aportes, o que este año no han retornado al mercado del trabajo a toda la velocidad que correspondería para el nivel de actividad que existe. Bueno, a partir de ahora probablemente vamos a ver eso. Pero el mensaje es que lo que está pasando en nuestro país no es distinto de lo que está pasando en otras partes del mundo, en Estados Unidos ciertamente, en los países europeos, de que las expansiones fiscales están llegando a un cese este año. Y eso significa que el próximo año es una combinación de un retroceso en la expansión de las políticas fiscales o de frente a ya recortes, como el caso de nuestro país, y un retrotraerse de la política monetaria expansiva, con la gradualidad, distintas velocidades. Como vemos, nuestra velocidad en Chile es distinta que la que lleva la Reserva Federal, ¿ya? Y van a ocurrir esos desfases entre distintas regiones, están ocurriendo. El Banco de Inglaterra está a puertas de subir tasas de interés, o sea, está súper adelantado la Reserva Federal. Probablemente de aquí a fin de año van a comenzar a subir tasas de interés, ¿ya? La Reserva Federal está hablando el próximo año de subir las tasas de interés. Entonces, vamos a ver este desfase a nivel global entre países dentro de regiones económicas y entre regiones económicas también. Entonces, eso me lleva también a uno de los aspectos quizás característicos de esta recesión,
y la recuperación de la recesión, que es lo que estamos viendo ahora, es que tanto la recesión fue con muchos desfases entre países y regiones y entre sectores de actividad económica, tanto dentro de un país como a nivel global, así como también la recuperación también está teniendo muchos desfases. Y los principales desfases a nivel global son que los países avanzados se están recuperando más rápido que las economías de niveles intermedios de ingreso y que los países pobres, ciertamente. Entonces están generando mayores brechas. Se están agigantando las brechas de niveles de vida, de niveles de ingreso per cápita, de inversión, de adopción de nuevas tecnologías. Las brechas tecnológicas se están agrandando en estos momentos y las capacidades de los gobiernos en términos de cómo salen después de esta recuperación y de esta crisis también está siendo muy distinta. O sea, los gobiernos de los países emergentes van a salir severamente endeudados endeudadas en moneda extranjera. En cambio, las economías avanzadas tienen la ventaja de que pueden emitir deuda en su propia moneda y que eventualmente por la vía de la inflación se puede hasta licuar un poco parte de esa deuda a través del tiempo, porque en el fondo cuando la inflación en Estados Unidos es un 5%, significa que todo el stock en trillones de dólares de bonos del Tesoro norteamericano que son emitidos en términos nominales, no reajustables por inflación, bueno, perdieron un 5% de su valor solo por inflación. Eso es lo que significa en términos de poder adquisitivo, que es lo que finalmente importa, no en valor nominal. Entonces, la inflación efectivamente favorece a las economías avanzadas que emiten en sus propias monedas, a la Unión Europea en euros, Japón en yenes, ¿cierto? Pero ese privilegio no lo tienen las economías emergentes, ¿ya? Entonces, va a encontrar la recuperación a economías emergentes severamente apalancadas, sus niveles de deuda externa, además denominada mayormente o totalmente en moneda extranjera, los va a dejar en una situación compleja porque lo previsible en la desaceleración que vamos a ver el próximo año y en los próximos años para converger a un crecimiento global más sostenible, lo previsible es que las monedas de la economía emergente se van a depreciar en esa convergencia. Entonces, gobiernos endeudados en moneda extranjera y con monedas depreciadas empeora aún más las finanzas públicas, ¿no? Que deja aún más vulnerables en términos de no solo sus razones de deuda a PIB y cosas por el estilo, sino que también en términos de el estrés económico que significa generar los superávit necesarios para servir la deuda y sus intereses que están denominados en dólares que se han apreciado. Y entonces, hay una bandera amarilla ahí de lo que se está incubando ahora como una potencial crisis a la clásica, digamos, de crisis externas, ¿cierto? De pagos externos de un número de economías emergentes. Ahora, para cuantificar y tener una perspectiva de cuán profunda fue la recesión en 2020 y cuán rápida está siendo la recuperación este año y el próximo, y también cuán rápida tiene que ser la convergencia a una menor tasa de crecimiento de aquí a 4 años, ¿ya? 5 años, 4 años básicamente, es que hice un resumen aquí de lo que son las proyecciones del informe del Fondo Monetario que salió hace pocos días, ¿ya? En términos de las proyecciones de crecimiento mundial. O sea, estas son las tasas efectivas. Hasta el 2020 la economía mundial cayó un 3,1%. Estados Unidos un 4,5%, la zona euro un 6,3%, Asia casi nada, menos 0,8%, fuertemente dominado por China, Asia, ¿cierto? China creció positivo y tiene un peso específico muy grande. Hay muchos otros países asiáticos, excepto China, que tuvieron tasas de crecimiento más negativas que este menos 0,8. Este menos 0,8 es el promedio. Sudamérica creció menos 7, o sea, la contracción de Sudamérica fue más abrupta que Estados Unidos y un poco más abrupta que la de la zona euro. Y Chile tuvimos como intermedio, ¿no? Entre las economías avanzadas y nuestro barrio, ¿no? Tuvimos un crecimiento negativo de menos 5,8. Entonces, pero igual una recesión notable, comparable a la crisis subprime, un poco más fuerte en el caso nuestro. La economía chilena se contrajo casi un 4% en el año 2009, que fue el peor de la crisis para nosotros.
Entonces, pero eso fue, la crisis subprime ocurrió en Chile, fue escalonada, ocurrió a través de un poco más de un año y medio. Esta caída en Chile del menos 5,8 está fuertemente concentrada en el segundo y tercer trimestre del año pasado. De hecho, la caída de los IMASEX bordeó el 18%, 19% en algunos de los meses del año pasado. De esa caída estamos hablando. Entonces, claro, el promedio oculta que la caída fue pero violentísima, ¿ah? Y fue a niveles no conocidos en nuestras cifras económicas que tenemos registradas, en verdad. Ni siquiera comparable a la crisis del 82, la crisis bancaria que tuvimos. Entonces, fuerte caída y luego una fuerte recuperación que es, entre comillas, normal, ¿ya? Estas tasas de recuperación en que el primer año se crece a tasas probablemente más rápidas que la caída inicial, y en nuestro caso, en el caso de Chile, un crecimiento proyectado para este año de 11%, estamos entre las economías de más rápido crecimiento del mundo. O sea, ciertamente más rápida que China, cosa que nos habría parecido inconcebible hace un poco tiempo atrás. Estamos creciendo este año más rápido que China. Pero esto se acaba. Se acaba porque ya estamos en una senda de normalización monetaria y ciertamente en una disminución del gasto fiscal y de los apoyos COVID, digamos. Entonces, para este año las previsiones es que vamos a cerrar con un 11% y el próximo año, en el caso nuestro de Chile, el ajuste es aún más abrupto. O sea, vamos a converger en una tasa de crecimiento semejante a la que traíamos pre-estallido social, pre-pandemia. O sea, la que ya la economía chilena hasta el tercer trimestre del 2019. Eso es un 2,5. Que igual no está mal, porque es lo que corresponde como crecer cuando estamos en torno a nuestro crecimiento potencial. Pero suena abrupta como ajuste, digamos, para lo que nos espera este año 2022 y un poco, sin embargo, no hay que engañarse, tiene que ver bastante con las bases de comparación que están muy deprimidas. Como estas son variaciones en 12 meses, suena poco 2,5%, pero respecto de ya una economía casi recuperada que va a cerrar este 2021. Y la economía mundial gradualmente decreciendo hasta converger hacia el 2026 en torno a un 3,3%, pero que todavía, que respecto de este año, significa que en 4 años más la economía mundial tiene que estar creciendo casi a la mitad de lo rápido que está creciendo este año. O sea, es una desaceleración importante. La economía norteamericana, ¿para qué decir? Tiene que estar creciendo casi a la cuarta parte de lo que está creciendo este año. Lo mismo con la economía europea. Y Asia, bueno, Asia siempre Asia y China siempre China, ¿cierto? Están en otra etapa de desarrollo y van a mantener tasas de crecimiento altas afortunadamente. Entonces, ese es un hecho destacado, digamos, tanto en la rápida caída como en la rápida recuperación, pero sin embargo una rápida recuperación que también rápidamente tiene que converger al crecimiento potencial. Entonces, en ese sentido es como lo que hemos vivido estos 3 años o 4 años, vamos a estar viviendo hasta el 2023, 2024, pero en el caso nuestro más rápido, el 2022, es un comportamiento, es como haber colapsado una crisis clásica que duran 5 o 6 años. Esta trayectoria se ve en una crisis clásica de caída, recuperación, sobre recuperación y después convergencia. Esto dura 5 años normalmente. Y eso es cuando una recesión clásica con orígenes de demanda interna o externa. Cuando en caso de crisis financiera o crisis externa son un poco más de años, digamos. Y lo que hemos visto es que está comprimida en 3 años. De hecho, 2 años y medio, uno podría decir incluso. Porque ya vamos a estar bastante en marzo del 2022, que es 2 años después de ocurrir la crisis, ya vamos a estar bajando a crecimientos del 5% y hacia fin de año vamos a estar en crecimiento en torno al 2,5%. O sea, poquito más de 2 años y tenemos toda esta historia completa compactada. Ahora, destaco esto ¿por qué razón? Porque si combinamos esta aceleración y compactamiento del crisis, recuperación y convergencia a un equilibrio sostenible a largo plazo, si sumamos este compactamiento con la asimetría y desfase entre regiones del planeta, ¿ya? Eso es algo insólito y que plantea muchísimos desafíos de coordinación internacional y de sincronía de las políticas, especialmente en los grandes bancos centrales del mundo, que son básicamente la Reserva Federal y la Unión Europea, el Banco Central Europeo.
¿Por qué razón? Porque podría ocurrir que en este compactamiento y respuestas de política, que los desfases lleven a que algunas regiones empiecen a experimentar inflaciones más rápidas que otras. Y eso impacta las tasas de interés y las paridades de las monedas y los atractivos de inversión en activos denominados en esas monedas. Entonces es previsible que los próximos años que nos quedan son bien desafiantes desde el punto de vista de los movimientos de capitales a través del mundo, bien inestables y fluctuantes también en términos de las reasignaciones de portafolios entre regiones del planeta y entre tipos de activos. Es esperable también que veamos quizás movimientos abruptos en esta etapa de convergencia, que normalmente en una convergencia normal después de una recesión van con altos y bajos como siempre en el mercado financiero, pero llevan una cierta trayectoria. Como vimos después de la crisis subprime, en lo grueso las acciones fueron a la alza, en lo grueso las tasas de interés fueron a la alza, en lo grueso el dólar se apreció a nivel global gradualmente a través de varios años. ¿Ya? Esas cosas puede que las veamos más desordenadas ahora y reaccionando los mercados en momentos, porque además son mercados que están inundados todavía por una abundante liquidez que sin duda con el apalancamiento y la expansión del crédito a nivel global lleva a que parte de la expansión de liquidez no fue todo ni a consumo ni a inversión, sino que a inversión financiera. Hay certeza de eso. Entonces, hago este punto de que el compactamiento de la curva de crecimiento, ¿cierto? Tiene que ver también con el compactamiento de todos los otros precios que se mueven en las economías en esta trayectoria normal de crisis, recuperación y después luego convergencia. ¿Ya? Entonces, es anticipable que vamos a tener un camino medio lleno de bumps y hoyos en el camino, en el sentido de fluctuaciones abruptas a medida que se vayan, digamos, generando estos ajustes en desfases entre regiones económicas, pero a alta velocidad de convergencia. Y subrayo aquí que los errores de política macroeconómica son relevantes, o sea, porque es un horizonte en el cual los banqueros centrales no se manejan, no hay mucha experiencia de cómo hacerlo, y efectivamente hay mucha incertidumbre, las variables se van conociendo, si bien en tiempos bastante cortos, pero se van moviendo también en tiempos bastante cortos, muy rápido. O sea, vemos que en Estados Unidos la sorpresa inflacionaria es algo que se empezó a desarrollar hace pocos meses atrás, y se desarrolló muy rápidamente, sin precedentes también. Lo que ha pasado con las tasas de interés ha sido un poco más gradual, pero está ahí a puertas latiendo un ajuste de los mercados. Lo que pasó con las bolsas también es insólito. En Nueva York, las bolsas norteamericanas, en la caída durante la pandemia, en pocos meses recuperó toda la caída, a fines del año pasado, y desde entonces ha subido 2 veces más la caída. O sea, en el fondo se ha recuperado 3 veces la caída, la magnitud de la caída de los índices accionarios se ha recuperado 3 veces en lo que va desde el año pasado hasta este año. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando empiece la contracción monetaria con esos precios accionarios? ¿Qué va a ocurrir con las tasas de interés, que es el mercado de bonos, el complemento de los mercados accionarios? Entonces hay riesgos de que hayan caídas abruptas en las bolsas norteamericanas y las bolsas avanzadas, y hay riesgos de que hayan también subidas abruptas en las tasas de interés que todavía no han ocurrido, pero están ahí latentes. Está instalado, digamos, el mecanismo y la energía potencial de ajuste está instalada precisamente por la abundancia de liquidez que ha, digamos, financiado muchas de estas inversiones, aprovechando, digamos, las perspectivas favorables de estos precios de activos, pero que han estado financiadas con apalancamiento. Entonces, este cuadro que señalé gráficamente con este compactamiento más asimetrías entre regiones y más bancos centrales y ministerios de Hacienda equivalentes o tesoros haciendo lo mejor que pueden en un escenario en que no se tienen todas las cartas arriba de la mesa, en que además están las olas que señalé, que estamos viendo ya nuevamente olas de la parte sanitaria, ¿cierto? Que agrega más ruido todavía a estas trayectorias de convergencia. Entonces, yo diría que el contexto que nos queda para adelante es
no sé si creciente incertidumbre, pero alta incertidumbre. A diferencia de las recuperaciones y convergencias normales después de crisis económicas originadas por factores reales, macroeconómicos como tradicionales, en este caso hay incertidumbre, incluso en la misma trayectoria de convergencia, que tiene que ver con, primero, top one en la lista es cómo van a evolucionar las nuevas variantes del virus, ¿ya? Y cuáles van a ser las medidas que tengan que adoptarse sobre la marcha de retrocesos, como ya hemos visto en nuestro país, que después ahora estamos en alguna región, en alguna zona, todavía no gran cosa, en el verano por suerte, pero vamos a ver qué es lo que nos espera a partir de marzo del próximo año. Entonces, incertidumbre. Después, la incertidumbre asociada a que va a haber menor intensidad de los esfuerzos de contención por el lado de las políticas fiscales, de apoyo a los ingresos de los hogares, de apoyo a las empresas, de apalancamiento o de garantías para el otorgamiento de créditos. Todas esas medidas fiscales van a tener menor intensidad o están definitivamente disminuyendo, retirándose, ¿ya? En nuestro país es bien evidente, o sea, se están retirando, están disminuyendo. En otros países han disminuido la intensidad solamente, es decir, ya se están poniendo más requisitos, siguen grandes volúmenes ocurriendo, pero en cambio en nuestro país no, nuestro presupuesto recorta directamente el esfuerzo de contención para este año 2022. Sin embargo, persiste la paralización o dislocación de la oferta a nivel global por todos estos fenómenos que ya hablé de las cadenas logísticas, distribución. Entonces, eso persiste, que también es nuevo, y nuevo llegó para quedarse. Y no solo persiste, sino que puede persistir con altos y bajos, porque si algún puerto importante chino nuevamente vuelve a paralizar producto de una quinta ola de variante Delta, aunque sea por una semana o dos, genera nuevamente perturbaciones que se transmiten como olas de transmisión, digamos, hacia el resto del aparato productivo del planeta, básicamente. Entonces, hay incertidumbre respecto de... También hay incertidumbre respecto de la extensión de cuánto se deprimió y cuánto cambiaron los patrones de consumo. Hay sectores importantes del planeta, en la industria, por ejemplo, de las aerolíneas, el sector de hotelería y turismo y otros, que pese a que muchas partes del planeta se han abierto y esos sectores económicos, muchas regiones económicas se han abierto, no han recuperado los niveles de actividad que tenían antes, ¿ya? Y subrayo esto porque son sectores en algunos países muy importantes. El turismo en Europa es muy importante, en Asia en algunos países es fundamental, ¿ah? Y claro, ha habido alguna recuperación, pero no es a las escalas que... Entonces, también hay incertidumbre de eso. ¿Cuánto de los cambios en los patrones de consumo que afectan a sectores importantes, que son importantes en contratación de mano de obra, que son importantes en generación de ingresos tributarios, cuánto va a recuperarse de esa actividad en esos sectores? No lo sabemos. Y bueno, y esta incertidumbre repercute en los mercados financieros y también ahí abre dudas respecto de cómo va a afectar las restricciones de funcionamiento de los mercados financieros. Es decir, los mercados financieros no solo restringen el crédito por la vía de subir las tasas de interés, sino que también por las exigencias de colaterales, de garantía, o el historial de crédito, o qué porcentaje de los proyectos financian. ¿Va a bajar el porcentaje de financiamiento total y van a exigir financiamiento propio por una parte creciente. Entonces, eso tiene que ver con el ciclo del crédito a nivel global y también el crédito en las economías individuales. Esta incertidumbre sin duda afecta a la confianza empresarial y de los consumidores. A nivel global, la confianza de los consumidores se ha recuperado bastante, ¿ya? Pero no ha sido simétrica ni homogénea entre regiones ni entre países. Hay diferencias. En Estados Unidos más favorablemente que lo que ha sido en Europa, por ejemplo, en la Unión Europea. En nuestro caso, la confianza de los consumidores se ha recuperado más lentamente que en otras regiones del planeta. Creo que tiene que ver un poco con las perspectivas de nuestra economía para el próximo año. Creo que tienen que ver con que de alguna forma las personas han internalizado que esta bonanza se acaba, digamos, ahora en diciembre. Pero la confianza empresarial ha sido globalmente bastante afectada y en nuestro caso, en nuestro país, doblemente afectada por el fenómeno, el proceso, digamos, político, legislativo, institucional en que estamos metidos, que es una combinación de elecciones de alto, en que hay
digamos, no son elecciones cualquiera, sino que está en juego las reglas del juego y los pilares institucionales y económicos del modelo económico, ¿ya? Y adicionalmente una convención legislativa o sea, una convención constitucional que puede hacer cambios importantes permanentes, ¿sí? De aquí a los próximos varias décadas quizás. Entonces, en nuestro país la confianza empresarial está doblemente afectada, digamos, por la pandemia y por nuestra propia idiosincrasia y nuestro fenómeno político interno que estamos viviendo. La incertidumbre también se manifiesta en que hayan en el horizonte predecible, vamos a tener altos precios y volatilidad en los precios de los commodities. ¿Por qué volatilidad en los precios de los commodities? Porque a pesar de que la economía global va como planeando las predicciones hacia una convergencia razonable aquí a 3, 4 años, eso no debería generar más que una cierta estabilización en los precios de los commodities en un contexto normal de recuperación global. Pero sin embargo no olvidemos que los commodities desde hace ya un par de décadas por lo menos, que ya no están solo vinculados a la demanda y oferta global final de esos productos, sino que son vehículos de inversión. De hecho, más de la mitad de las transacciones, buena parte más de la mitad, digamos, probablemente cerca de 2/3 de las transacciones en los mercados de commodities, son por inversionistas, especuladores que están especulando con el precio. Y tanto en mercados reales, o sea, spot, como en mercados de derivados de commodities. Entonces, de ahí la alta volatilidad que han tenido y que van a seguir teniendo. Entonces, también hay incertidumbre respecto de las olas de precios, de variaciones de precios que podamos ver en este periodo de convergencia con asimetrías, digamos, entre regiones y países, hacia una economía mundial más cercana a una estabilidad sostenible, que es la que esperamos que llegue el 2026. Y esta incertidumbre, finalmente, otro factor de incertidumbre es que ha habido un moderado deterioro en la capacidad de generación de ingresos a través de las regiones económicas y los países, que ha hecho que básicamente las perspectivas de muchas regiones y países en términos de su crecimiento potencial hayan sido corregidas a la baja en estos años. En parte también la baja en la inversión, en las velocidades de las tasas de inversión a nivel global, en nuestro país no estamos exentos de eso, hace que las perspectivas de crecimiento potencial vayan un poquito a la baja, ¿ya? Y a eso me refiero con el moderado deterioro en la capacidad de generación de ingresos, porque en un contexto en que rescatar las economías significó que endeudamos a nuestros gobiernos, endeudamos a los hogares y a las empresas a niveles altos, a niveles que ya eran altos, se endeudaron más todavía, ¿ya? En esta crisis, y en perspectiva que la capacidad de generación de ingresos se ve levemente hacia la baja, además, es como mala combinación, porque plantea la posibilidad de dificultades del cumplimiento de las deudas en algún momento en los próximos años. Entonces un riesgo financiero importante se acumuló en esta crisis y doblemente, digamos, porque también la capacidad de generación de ingresos para servir esas deudas que se contrajeron ahora se ha visto en la gran mayoría de los países mermada un poquitito hacia abajo, ¿sí? como condición de largo plazo. Ya, no voy a avanzar mucho más en esto porque ya lo he dicho de otras formas, ¿cierto? Sé que ya creo que puedo ir más rápido. Las diferencias también con recuperaciones anteriores, me refería a todas ellas de distintas maneras. Y aquí quisiera quizás, con algunos gráficos que, disculpen que me quedan un poquito chicos los gráficos, a ver si puedo agrandarlos mientras hablo, ¿ya? Me acabo de dar cuenta. Pero no se puede. Sí, ahí se puede. Ya, denme un segundito, pero estoy aquí magnificando para entender lo que ha pasado en Chile, ¿ya? Un poco, ¿qué está pasando? Porque hay algunos puzzles que también aparecen, se hacen evidentes, digamos, lo que ha sido nuestra recuperación, por ejemplo, en mercados bursátiles. Aquí tenemos lo que yo acabo de señalar, esta caída vertical aquí en caída libre que tenemos marcada aquí es la crisis del COVID 2020. ¿Ya? Y después tenemos la recuperación, que es como
llama la atención, que es la recuperación más rápida de todas las crisis anteriores del año 80 que tenemos aquí en este gráfico, ¿ya? La crisis .com, la crisis, en fin, subprime. O sea, esta recuperación es la más violenta que hemos visto jamás en los precios accionarios en Estados Unidos. Y básicamente se recuperó dentro del mismo año de la crisis toda la caída, y desde ahí la bolsa norteamericana creció 2 veces más. ¿Qué ha pasado con nuestra bolsa? Bueno, si miramos aquí el año de la crisis, que fue 2020, aquí está la crisis nuestra, aquí tenemos el estallido social, que ya nos hizo caer la bolsa un poco, y después vino la crisis propiamente tal del COVID. Entonces lo que vemos es que nuestro índice accionario hoy día cerró a un nivel que está apenas a mitad de la recuperación de la crisis COVID. Siendo que nuestra bolsa normalmente, y esto hay estudios y todo súper documentado, que nuestra bolsa, nuestro mercado bursátil está muy correlacionado y muy integrado con el mercado bursátil de Nueva York. O sea, aquí hubo un patrón que se rompió. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en Chile? Que nuestra bolsa ha recuperado apenas la mitad de la caída versus la bolsa norteamericana que ha recuperado 3 veces la caída. O sea, hemos recuperado un sexto de lo que recuperó la bolsa norteamericana. En otras palabras, ¿ya? Desde la caída. Bueno, dejo la pregunta abierta porque voy a presentar otro puzzle más que está relacionado al puzzle anterior, ¿ya? Aquí lo que tenemos es la tasa, el rendimiento de los bonos a 10 años en Estados Unidos y en Chile, ¿ya? Bonos de gobierno, ¿ya? Nominal. ¿Por qué nominal? Porque, bueno, el dólar a nivel global se ha apreciado, pero poquito, no es una gran razón para pensar que eso pudiera estar a la base de la diferencia. Y las tasas de inflación hoy por hoy, actual, vigente, porque este gráfico está hecho hoy día, o sea, es de hoy, ¿ya? Las tasas de interés, perdón, las tasas de inflación entre la economía norteamericana y la nuestra, estamos más o menos igual de desviados de nuestra meta inflacionaria y nominalmente son parecidas. O sea, entre el 4,5 y 5 en Estados Unidos, nosotros apuntando al 5,5, no hay gran diferencia. Sin embargo, en Estados Unidos, desde comienzos de año, la tasa de interés nominal a 10 años ha subido un 1%, y en Chile, desde comienzo de año, la tasa de interés nominal ha subido 4%. ¿Ya? La tasa de interés de bono está inversamente relacionada al precio de los bonos. Es decir, el precio de los bonos en Chile ha caído más de lo que han caído los precios de los bonos en Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo este gráfico. Siendo de nuevo que normalmente, ¿ya?, hay una cierta integración entre nuestro mercado de bonos y el mercado de bonos en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque las tasas largas en Chile están, como tenemos inflación controlada y cercana a la meta del gran país del norte, la meta inflacionaria, entonces, en promedio, nuestras tasas también oscilan más o menos en similitud, ¿ya?, con las tasas norteamericanas, desde hace algún tiempo atrás. No ha sido siempre así en la historia económica de nuestro país, pero ha sido así hace un tiempo atrás. Entonces, estos dos gráficos, la transparencia anterior y esta, resumen un puzzle que se resuelve cuando uno lee los analistas internacionales, lee el Economist de la semana pasada, lee lo que dice el inversionista extranjero directo en este informe que estamos sacando nosotros próximamente, que básicamente lo dicen todos en distintos lenguajes, pero que el momento institucional, político, social y legislativo que está viviendo nuestro país es visto desde fuera como un deterioro de los fundamentales. Y cuando un país experimenta un deterioro de sus fundamentales, hay salida de capitales, que es lo que dijo Mario Marcel hoy día respecto al informe de estabilidad financiera que salió ayer, ¿ya? Había una salida de capitales relevante, comparable a la crisis subprime. En un momento, un año 2021, de recuperación económica, con un precio del cobre por las nubes. O sea, si uno mira esos otros fundamentales, está todo bien. Entonces, uno de los pilares esenciales de nuestro país, que siempre fue valorado altamente por las agencias clasificadoras de riesgo, por los inversionistas a través del spread soberano y los premios por riesgo contenidos en los credit default swaps y todas las medidas de riesgo país, esa fortaleza se está viendo más débil. Y está mostrándolo con su comportamiento estos gráficos porque ha habido una salida de capitales que ha significado venta de activos en el mercado bursátil masiva, grande, y venta también de activos en los mercados de bonos.
y retroalimentada, de paso, además, por los retiros de los fondos de pensiones. Que las AFP han tenido que liquidar en estos dos mercados, ¿cierto? El mercado accionario local y el mercado de bonos local han tenido que liquidar activos. Y cuando aumenta la oferta de bonos, cae su precio y sube la tasa de interés. Y cuando aumenta la oferta de acciones, directamente cae su precio, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en este gráfico. Entonces, eso marca unas diferencias con recuperaciones anteriores, grandes, ¿sí? A otra velocidad y a otra escala. Y se han roto correlaciones y patrones que normalmente existían con nosotros y que estábamos acostumbrados a tener cuando nuestra economía era estable y era por todo valorada. Bueno, y para terminar el puzzle, aquí vemos lo que ha pasado con nuestro tipo de cambio, ¿sí? En que básicamente desde que ocurrió la crisis, nuestra moneda se comenzó a apreciar, pero después nuevamente se depreció. Desde comienzos de año no ha parado de depreciarse hasta ahora, y está a la par con la salida de capitales y con los alzas de precios de bonos caída de precios de bonos y alzas de tasas de interés locales que ocurrió sistemáticamente desde el 1 de enero de este año. Con eso termino. Di una visión distinta, no quise poner gráficos que todos conocen ni mostrar cuántos gráficos puedo, sino que me fui a cosas que creo que realmente reflejan más bien visiones, pero fundadas, ¿cierto? Y son visiones propias, no las típicas. O sea, traté de hacer, como siempre, trato de aportar con una visión fresca, nueva, que de nuevo puede no ser la verdad, pero por lo menos aporta perspectivas de la verdad, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que muchas gracias y no sé si tenemos algún tiempo para preguntas o comentarios. Bueno, Tú ahí conduces ahora. Sí, muchas gracias, Cristian. ¿Se escucha, verdad? Sí. Gracias. Bueno, agradecemos la tremenda exposición del profesor Cristian Echeverría, economista de la Universidad del Desarrollo, y agradecemos, por supuesto, su gran disposición que ha tenido con nosotros al habernos presentado esta valiosa información de primera fuente que sin duda nos sirve como insumo para opinar, para poder ampliar nuestro bagaje en función de las variables, ¿cierto?, que hoy día se mueven de forma tan dinámica en nuestra economía. Y, por supuesto, en cómo viene, ¿cierto?, este escenario para nuestro país. Bueno, a continuación iniciaremos una breve conversación de cierre, profesor, con algunas de las preguntas que nos ha hecho el público o bien algunas que teníamos, ¿cierto?, en función del tema nosotros también preparadas para poder conversar. La verdad es que este tema es muy extenso y contingente por lo demás, podríamos extendernos bastante, pero hubo algunos puntos de los cuales se hizo referencia que sería interesante pudiéramos conversar, Cristian, y esto quedó muy claro en la exposición, ¿cierto? Los shocks de la producción externa, el problema que están teniendo hoy día las cadenas de suministro, ¿verdad? La demanda por materias primas alta que hoy día, sobre todo las grandes economías, están teniendo y que han encarecido, ¿cierto?, la producción de bienes y escasez de bienes, además, a nivel internacional. Y por otro lado tenemos componentes de demanda que son, digo, los anteriores componentes de oferta, ¿cierto? Y por otro lado tenemos componentes de demanda que presionan a los precios, entendiendo el aumento de liquidez principalmente a través de ya sea la política fiscal, ¿cierto?, de inyección de recursos a los bolsillos de las personas, y por otro lado el retiro de fondos de las AFP. En consecuencia, ¿cómo cree que está compuesto, profesor, esta inflación que tenemos hoy día? ¿Qué tanto peso tienen los costos versus la demanda en este porcentaje de inflación? Porque escuchamos siempre en la prensa y se nos dice mucho, mira, lo que está presionando hoy día es el aumento de liquidez, exclusivamente a los precios, pero también hay un componente, de acuerdo a lo que usted describe, de costos importantes. Sí. ¿Cómo va esa ponderación o cómo se visualiza? A ver, si vemos que nuestra posición de política monetaria, de política fiscal, hasta hace 3, 4 meses atrás era semejante a la que prevalecía en Estados Unidos y en otras regiones del planeta, y en esas regiones la inflación está por lo menos 2 puntos porcentuales por sobre sus metas de inflación. Y
parte de esa inflación es también por sus propias políticas expansivas, pero parte de esa inflación también es por factores de costos. Podríamos decir que una fracción de ese 2%, 2 a 3% de desviación es atribuible a esta inflación de costos. Una proporción, no puedo decir cuánto, pero podríamos decir que es relevante, o sea, podría ser cercano a la mitad aproximadamente. Y nuestra desviación de nuestra meta de inflación también está en torno a eso, 2,5% ahora actualmente, ¿cierto? Porque el 3% al 5,5%, que es lo que tenemos ahora, y probablemente vamos a terminar en 6 este año. O sea, digamos que estamos 3% desviados de nuestra meta inflacionaria, y por lo menos uno podría pensar que aproximadamente la mitad de esa desviación corresponde a una combinación de dos cosas: aumento de precios de la energía y de aumento de los costos de insumo. Y la otra parte a la gran expansión del gasto y del consumo. No de la inversión, del consumo. Entonces, claro, y eso en un contexto en que ya se están casi cerrando las brechas. Entonces, las brechas entre producto potencial y producto efectivo, de hecho, ya está quizás pasada para el otro lado. Entonces, por eso viene la necesidad de hacer política monetaria contractiva o de normalizarla, no contractiva propiamente tal, pero normalizarla. Pero yo me atrevería a decir que hay una composición importante de los costos como parte de la explicación inflacionaria y otra es de la expansión de la demanda, que en Chile tomó una forma parecida a la de otras partes. No fue extraordinariamente distinta. O sea, es más o menos una ponderación muy similar el peso de cada uno de esos componentes. Por otra parte, se mostraba ahí en las tablas esta tendencia, ¿verdad?, del PIB potencial hacia la baja, que en definitiva, para hablarlo en simple, es la capacidad, ¿cierto?, instalada del país para poder producir y generar empleo. Claro, y sin generar presiones inflacionarias. Sin generar justamente presiones inflacionarias. Sin embargo, también hemos visto la evolución del mercado laboral en que hoy ha venido saliendo mucha gente de la fuerza de trabajo por distintos motivos, ¿cierto? Y en algún minuto esta parte de la fuerza de trabajo que por distintos motivos durante la pandemia, ¿cierto?, en definitiva se desmotivaron, miedo a salir a trabajar por efectos propios de los contagios, ¿verdad?, cuidar familias, etcétera, entre otros. Los incentivos también, algunos plantean que son los incentivos fiscales, que gran parte también de esa población no vuelve, ¿cierto?, a desempeñar labores. En definitiva, esta sumatoria de variables hace que mucha gente haya salido del mercado laboral. Y por otra parte también tenemos un fenómeno migratorio importante, o sea, gente que ha venido a nuestro país de otros países y que se está incorporando también al mercado laboral. En consecuencia, vamos a tener en el futuro una capacidad instalada más pequeña, pero una fuerza de trabajo mucho más grande. ¿Cómo es posible entonces visualizar el escenario del empleo en nuestro país y especialmente en aquellas regiones en que tenemos muchas brechas, como la nuestra, la Araucanía, en términos de empleo con los promedios nacionales? Mira, yo lo que veo de la recuperación del empleo es que va a ser un poquitito porfiada todavía, ¿ya? En las recuperaciones normales se ve que hay un desfase entre el crecimiento de la producción y el crecimiento del empleo, generalmente más o menos en torno a un semestre. O sea, tiene que validarse un crecimiento de la producción por un periodo de aproximadamente un semestre para que empiece a haber un tiraje, por decirlo así, de contratación, que reduzca el desempleo y que dinamice el mercado del trabajo. De hecho, está corroborado además por los estudios que hemos hecho de confianza empresarial y confianza de los consumidores. La confianza empresarial se recupera, empieza a recuperarse, y 6 meses después, con ese rezago, la confianza de los consumidores empieza a recuperarse. ¿Y eso qué es lo que está mostrando? Bueno, lo mismo, ¿cierto? Que los empresarios, cuando se ven más confiados, se toman decisiones en base a esa confianza. O sea, es base básica del funcionamiento de psicología. Estamos hablando de psicología y economía, que son súper relacionadas, el comportamiento humano.
porque uno actúa en base a lo que cree, ¿no? Y si tienes más confianza en el futuro, bueno, empiezas al tiro a prevenir, si eres empresario, a tomar las precauciones para ese futuro mejor. Es decir, compras maquinaria, amplías capacidad, haces contratos de suministro, en fin. Y cuando ya se consolida eso, comienzas a contratar trabajadores, ¿ya? Entonces, pero en este caso, en nuestra recuperación, va a ser porfiado quizás la evolución del empleo en cuanto llegue a bajar la tasa de desempleo y con qué velocidad. Porque van a pasar dos cosas. Una es que personas que salieron de la fuerza de trabajo, producto, por todas las razones que tú señalaste, van a volver. Entonces, eso va a significar un influjo de trabajadores buscando empleo en un momento en que la economía está todavía absorbiendo en forma gradual, estamos todavía convergiendo, ¿cierto? Entonces eso probablemente hace que la tasa de desempleo se mantenga ahí porfiadamente alta, en torno al 8%, 7%, fluctuando por un tiempo. Adicionalmente está el factor de incertidumbre de lo que va a pasar cuando entremos al invierno nosotros, en marzo del próximo año. No olvidemos que hoy día todavía tenemos tasas de prevalencia de enfermedades del COVID comparable a la que teníamos en marzo del año pasado, en términos de prevalencia. Ahora tenemos vacuna, tenemos otras cosas, es cierto, pero igual. Entonces, y adicionalmente que en la pandemia se aceleró un proceso de uso de tecnologías de información, de automatización de procesos, de reducción de oficinas, de espacio y de optimización de los procesos por sobrevivencia, reciben las empresas, ¿ya? Las empresas en Chile estaban como medias adormecidas, medias atrasadas en hacer algunos cambios, varios sectores importantes de actividad, y lo hicieron en la pandemia, por la fuerza, tuvieron que hacerlo. Entonces, de esas empresas la capacidad de recontratación que tienen no es la misma que tenían pre-pandemia. Tienen una menor necesidad de contratación ahora muchos sectores de actividad económica del que tenían pre-pandemia, ¿ya? Entonces, todas estas cosas me hacen pensar que algo está pasando a nivel global, ojo. O sea, a nivel global pasó, ya muchas regiones del planeta venían hace tiempo ya tecnologizando, automatizando, usando tecnología de información, y de despacho, digamos, remoto de cosas. Entonces, eso se está acelerando en Chile. Entonces, todos estos factores me hacen pensar que la recuperación va a ser un poco más lenta que en la típica recuperación económica. Aquí está, con todo lo atípica que es esta, no podría decir, con esta velocidad de recuperación vamos a recuperar muy rápido el empleo. Y no está siendo así y no creo que vaya a ser así por estas razones que señalé. Perfecto, gracias Cristian. Vamos y ya para ir terminando, vamos a entregarle a nuestro expositor una de las preguntas que ha hecho el público y que me imagino que está relacionado con la tendencia del tipo de cambio que expuso, profesor, ¿cierto? Que es preocupante, es preocupante. Todas las variables nos hacen pensar de que vamos a tener durante un tiempo prolongado altos tipos de cambio y así lo indica esta depreciación, ¿cierto?, de las monedas principalmente emergentes, donde Chile ha tenido un desempeño mayor incluso al resto a los vecinos, ¿no? Sí. En ese contexto es que Alfredo nos pregunta si considera usted que el Banco Central de Chile debería intervenir en el mercado cambiario para no seguir presionando la inflación. Buena la pregunta. Mira, no está en el mandato del Banco Central intervenir en el mercado cambiario como objetivo. No está dentro de los objetivos de su ley orgánica constitucional. Se ha interpretado que los objetivos del Banco Central son la estabilidad de la moneda en el sentido de la inflación y la estabilidad de los pagos internos y externos en el sentido de evitar crisis financiera y bancaria, es decir, estabilidad financiera realmente tal. Sin embargo, dicho eso, el Banco Central sabe que el tipo de cambio muy alto y muy volátil genera problemas en el mercado financiero y en el sector productivo por los apalancamientos de la deuda en moneda extranjera, en fin. Entonces, ha intervenido antes en formas mesuradas, graduadas, tímidas, ¿cierto? Porque también está a la base de nuestro Banco Central que parte de nuestro esquema económico está basado en un tipo de cambio flexible, que responde a las fluctuaciones. Entonces, para responder directamente ahora, con ese background de antecedentes, es que probablemente el Banco Central no va a intervenir el tipo de cambio
y a lo mejor si lo hace en forma tímida y solo más que nada usando sus efectos señal, más que directamente a bajarlo así como rápidamente. ¿Por qué razón? Porque además el Banco Central es chico para el tamaño del mercado cambiario local. El mercado local se transa todos los días, no sé, 4.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Es harto, es grande, ¿ya? En ese sentido. Y nuestro Banco Central tiene reservas acumuladas de 30 y tantos, 40.000 millones de dólares. O sea, no tiene mucha capacidad de intervenir por la vía de compras y ventas. Sí lo ha hecho con operaciones swap y otras, que son de instrumentos derivados sobre tipo de cambio. Pero de nuevo, nuestro Banco Central tiene muy clara conciencia que no es capaz de torcerle la mano al mercado. Lo más que pueda aspirar a hacer es desacelerar un poco una trayectoria que esté demasiado especulativa y que apunte si empezara a correr el rumor de que va a llegar a 1.000 el tipo de cambio, claro, probablemente el Banco Central daría algún efecto señal de que está preparado para que, no, porque eso afecta a la meta inflacionaria también. Pero más por vía de los efectos señal que por realmente tratar de, porque no puede, ningún Banco Central ha podido hablar de la mano al mercado cambiario. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Cristian Echeverría, para toda la teleaudiencia. Agradecemos también a nuestro expositor por siempre tener la disposición de colaborar con la Universidad Autónoma de Chile en esta alianza con la Universidad del Desarrollo y especialmente con el centro que él lidera. Les contamos también, y lo dijimos al principio, estamos trabajando en proyectos en conjunto, medimos nosotros, hacemos el ejercicio. Ellos lo hacen en la región metropolitana desde hace muchos años y nos traspasaron la experiencia para nosotros en la región de la Araucanía poder medir la confianza empresarial, tema al que hizo alusión en reiteradas oportunidades dentro de su exposición. Y tenemos también, y le contamos a la teleaudiencia sobre proyectos nuevos, queremos embarcarnos en el proyecto de la percepción del consumidor, profesor, pronto ya, para 2022. Sí. Esperamos sí ya tener estas novedades. Y porque, repito, son insumos importantes, ¿cierto?, para la toma de decisiones. Y si hoy día estamos trabajando con el sector empresarial, también es importante ver o medir la temperatura, ¿cierto?, desde la demanda. Agradecido, don Cristian, esperamos vernos Muchísimas pronto. Gracias. Creo que nos veremos por ahí, me imagino, pronto en Santiago. Estaremos comunicándonos, tenemos ganas de tener alguna reunión presencial. Agradecemos a la teleaudiencia. La Universidad Autónoma de Chile, Temuco, agradece sinceramente vuestra presencia y, por supuesto, deja abierta la invitación para todos los futuros eventos que la Facultad de Administración y Negocios tiene preparado para el presente año. Un fuerte abrazo virtual a todas y todos y al equipo que hizo posible hoy día que estuviéramos saliendo al aire. Un abrazo. Muchas gracias, Humberto.